Hola, te damos la bienvenida al curso de programación desde cero. En esta oportunidad vamos a ver qué significa programar, qué es un algoritmo, características y diseño de un algoritmo, diagramas de flujo, pseudocódigo y las diferencias que presentan. Para comenzar, es importante que sepas o que recuerdes que una computadora o una PC es una máquina con capacidades extraordinarias. Permite efectuar cálculos matemáticos, mostrar imágenes, reproducir video, sonido, hasta procesar y almacenar datos. Sin embargo, y por lo general, esta máquina se encuentra a la espera de las instrucciones que nosotros le vamos a brindar para poder funcionar. Y es por ese motivo que se suele denominar a la programación como a la acción o al hecho de brindar instrucciones a esta computadora para poder llevar a cabo alguna tarea en específico. Por otra parte, a ese conjunto de instrucciones se la suele denominar programa y suele estar presente en más de un momento en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos utilizar un programa para que haga sonar la alarma para despertarnos, podemos utilizar un programa para poder escuchar música, entre alguna que otra operación o actividad. Sin embargo, no es suficiente aprender las reglas y sintaxis de un lenguaje de programación para poder escribir un programa. Antes de eso, es importante hallar la solución de un modo independiente al lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar. Y una de las formas más sencillas o más utilizadas para poder representar esa solución viene dada por el uso de los algoritmos. Entonces, si debiéramos describir qué es un algoritmo, podríamos decir o podríamos describirlo como una secuencia ordenada de pasos que se deben llevar a cabo para solucionar un problema en un tiempo delimitado. Por ejemplo, y haciendo una analogía con una situación cotidiana, si yo quisiera tomar un mate, debo llevar a cabo una serie de pasos para poder lograrlo. Por ejemplo, tengo que contar con todos los elementos, la yerba, el mate, el termo. En segundo lugar, tengo que poder calentar el agua. En tercer lugar, servir la yerba en el mate. A lo que voy con esto es que para poder solucionar un problema o una necesidad, debo llevar a cabo necesariamente una serie de pasos para poder lograrlo. Algo importante de mencionar es que todo algoritmo cuenta con una entrada, un proceso y una salida. Tomando de referencia el ejemplo del mate, la entrada serían todos los elementos que necesito para poder prepararlo. El proceso vendría a ser el hecho de preparar el mate y la salida sería contar con el mate listo. Por otro lado, los algoritmos cuentan con tres características fundamentales. Primero que nada, deben ser precisos. Todas sus instrucciones deben ser claras y precisas y nos deben brindar o indicar el orden en que éstas tienen que ser ejecutadas. En segundo lugar, deben estar bien definidos. Es decir, que si sigo un algoritmo o los pasos que se definieron para ese algoritmo más de una vez, tengo que dar o llegar al mismo resultado. Por último, estos deben ser finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que deben contar con un inicio y un fin bien delimitados y bien marcados. Nos podemos estar preguntando en este momento cómo se diseña un algoritmo. En principio, se tiene que poder conocer el problema y acotarlo. Luego, se debería determinar qué datos son necesarios para poder resolver este inconveniente y cuál es la información que mi situación o que mi algoritmo debería poder proporcionar. Una vez analizado el problema, se debe proceder con el planteo de la solución. ¿Cómo se hace eso? Por medio de una serie ordenada y finita de pasos, es decir, por medio de un algoritmo. Por último, se debe proceder con la representación formal de esa solución, lo cual puede hacerse por diferentes maneras. Las más conocidas son por pseudocódigo y por diagrama de flujo. Sin embargo, ambos métodos presentan sus diferencias. El diagrama de flujo representa de forma gráfica la secuencia de pasos que se deben seguir para poder solucionar un problema. También utiliza una simbología específica que veremos un poquito más adelante. Mientras que el pseudocódigo utiliza lenguaje natural para poder describir todos los pasos que se deben llevar a cabo. ¿Qué significa eso? Que toda persona debe poder entenderlo. Por otra parte, el pseudocódigo involucra una serie de reglas, sintaxis, palabras,
como así también limitaciones similares a los que se utilizan en un lenguaje de programación. Es por ese motivo que esta sería nuestra primera aproximación a resolver un problema que luego puede ser fácilmente trasladado a un lenguaje de programación. Continuando con los diagramas de flujo, van a poder observar en pantalla los diferentes símbolos que se utilizan en este método. Puede que de acuerdo a la fuente en la cual se consulte hayan más símbolos, pero en esta ocasión les vamos a mostrar los más utilizados. En primer lugar se encuentran los terminales, también conocidos como inicio y fin. ¿Qué van a hacer? Mostrarnos el inicio y el fin de nuestro algoritmo, el inicio y el fin del proceso. En segundo lugar se encuentran las líneas de flujo que indican el orden de ejecución de cada una de las acciones que se deben llevar a cabo y siempre nos van a estar indicando cuál es la siguiente operación que se va a realizar. Por otra parte, se encuentran las entradas y las salidas. Estos van a indicarnos aquellas entradas de datos, como así también las salidas o impresión de datos, como los resultados de nuestro proceso. Por otra parte, se encuentran los procesos representados por el rectángulo y son aquellas operaciones de las cuales yo no describí. Son todas las demás que quedan por fuera de esta explicación. Por último, se encuentra la decisión que se encuentra representado por el rombo y nos va a permitir analizar una situación en base a los valores verdadero y falso. Aquí vamos a poder observar un ejemplo de un diagrama de flujo que representa la secuencia de pasos requerida para poder mostrar el total de la suma de dos números. En este caso vamos a poder observar los terminales de inicio y fin de este algoritmo. Los rectángulos que van a indicar cada uno de los procesos, ya sea de solicitud de ingreso de los datos, como así el mismo proceso que lleva a cabo la suma. Finalmente, las entradas y las salidas de los datos, que en este caso van a ser los números que se van a sumar como el resultado de dicha suma. Antes de mostrar el ejemplo en pseudocódigo, voy a brindar una pequeña y breve introducción al programa o la aplicación que vamos a utilizar en este curso. Esta es la aplicación Psaint. Es un software libre, multiplataforma, dirigido a todas aquellas personas que se inician en la programación. Una de sus principales ventajas es que nos va a permitir confeccionar soluciones, es decir, poder representar los algoritmos ya sean por diagramas de flujo o pseudocódigo y poderlas ejecutar. De este modo poder verificar cada una de las soluciones que se propongan. Es importante mencionar que todo algoritmo debe contar con una estructura general. Específicamente hablando de la aplicación Psaint, todo algoritmo debe comenzar con la palabra clave o la palabra reservada algoritmo seguido del nombre que le vamos a brindar. Se recomienda que ese nombre sea lo más representativo posible. Le debe seguir la secuencia de pasos o la secuencia de acciones que se van a llevar a cabo en ese algoritmo. Dependiendo de la versión del programa que utilizan, puede o no que todas esas acciones deban encontrarse delimitadas por un punto y coma. Finalmente, debe concluir nuestro algoritmo con la palabra fin algoritmo. En este ejemplo vamos a poder observar un algoritmo el cual va a sumar dos números y va a mostrarnos el total de dicha suma. Al igual que en el diagrama de flujo, estos algoritmos, por más que sean en pseudocódigo, cuentan con un inicio y un fin. También van a contar con acciones de entrada y de salida. Las entradas, y similar al ejemplo que vimos en el diagrama de flujo, nos van a representar a los números que van a ser sumados, mientras que la salida va a ser el total de la suma. Por último, y a modo de comentario, van a poder observar en este ejemplo que tenemos algunas líneas con doble barra. Estos son comentarios y nada más representan las líneas que no son ejecutadas. En caso de presionar el botón para ejecutar paso a paso, van a poder visualizar cómo se avanza con la ejecución del algoritmo línea por línea. En caso de necesitar de la interacción del usuario, el algoritmo o la ejecución se va a detener y se va a abrir una determinada ventana para solicitarle o no alguna determinada acción. En el ejemplo, les va a solicitar al usuario que ingrese el número que desea ser sumado.
Una vez ingresado el primer número, se debe presionar un Enter para que continúe su ejecución. Seguidamente, se le va a solicitar si ingresa el segundo número a ser sumado. Y para concluir, el algoritmo mostrará en esa misma ventana el total de esta suma. Como recomendación, este algoritmo se encuentra completamente funcional, por lo cual aconsejamos que lo prueben en sus equipos y empiecen a interactuar con esta herramienta que seguiremos utilizando en el curso. Como ya te he dicho al principio, te recomiendo que descargues la aplicación Psein y puedas llevar a cabo cada uno de los ejercicios que estuvimos viendo en esta clase. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, nos vemos la próxima.